Tú has prometido estar en medio nuestro. Y podemos sentir tu presencia cuando te adoramos. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Que tú puedas bendecirnos y hablarnos a través de tu palabra. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que pueda hablar tu palabra con un con libertad. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Buenos días a todos los que no había visto todavía. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a este aposento alto. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a la casa del Señor y también decimos bienvenidos a todos los que nos están viendo por internet. Bienvenidos y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Mañana que estaremos también celebrando la cena del Señor. Por eso, como siempre llamamos a nuestra reunión a fiesta con Jesús, hoy la fiesta es doble, porque estaremos de fiesta también, celebrando, recordando a través de la cena del Señor lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Hace unos días leí una frase que junto con un texto de la palabra de Dios me han llamado la atención y es lo que quisiera compartir con ustedes, con quienes nos siguen a través de internet en esta mañana. Compartir lo importante que es la comunión en medio de la iglesia. Seamos pocos o seamos muchos, la importancia de la comunión en medio del cuerpo del Señor. Hay algo que es importante. Jesús es la cabeza y nosotros su cuerpo. Es importante siempre tenerlo presente. Jesús es la cabeza y nosotros su cuerpo. El cuerpo necesita de la cabeza necesita del cuerpo, y los diferentes miembros del cuerpo se necesitan unos a otros para que todo funcione bien. Entonces lo digo más entendible. Nosotros necesitamos a Jesús. Jesús nos necesita a nosotros. Y todos nos necesitamos el uno al otro. Somos un cuerpo y por eso todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Y al poder entender esto y al hacerse carne en nosotros, que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es una comunidad. Entonces, pienso que al entender realmente esto, seremos siempre más cuidadosos en mantener la unidad de esa comunidad, de esa iglesia, porque, repito, somos un cuerpo. Y esa pequeña frase que se ha hecho carne en mí en estos días y que les mandé en el mensaje que mandé invitándoles y diciéndoles bienvenidos a esta mañana, esa frase es: juntos seremos fuertes. Juntos seremos fuertes. Y quiero desglosar un poco esa frase, esa aseveración, en 5 cosas que quiero que veamos en esta mañana. Yo creo que, y sé que todos anhelamos una iglesia, una comunidad, 1, más grande; 2, más cálida, más calurosa; 3, una iglesia más fuerte; 4, una iglesia más profunda; y 5, una iglesia más ancha. Y lo vamos a ir viendo y también mirando la palabra del Señor. Primero quiero leer
la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 41 al 47, y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Y empezamos con lo primero. Juntos seremos fuertes. Queremos una comunidad más grande. Leímos ahí en el verso 41 que en aquel día se añadieron como 3.000 personas. Y el final del verso 47 que leímos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queremos todos, sin duda, una iglesia que crezca. Queremos todos una iglesia más grande. Y eso se logrará a través de compartir nuestra fe. A través de compartir nuestra fe. Por ejemplo, ahora lo estamos haciendo con el proyecto, con la red que estamos lanzando, que hemos llamado el Código de la Vida. Compartir nuestra fe y luego esperar que el Espíritu Santo haga su obra. Cuando pienso en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en estos 6 años y medio de vida, empiezo a recordar un poco y veo cuando éramos más, después algunas cosas pasaron, fuimos a ser menos, después algunas personas se han ido entregando al Señor, se han ido añadiendo, otros se han retirado. Y una vez piensa, ¿por qué? Y estando en estos pensamientos, empecé a pensar en Jesús y su ministerio. Él comenzó a trabajar con los 12 que fue eligiendo. Eligió a 12 y ahí comenzó a trabajar. Luego, cuando veo los evangelios me doy cuenta que en los 3 años que Él estuvo en la tierra, miles escucharon predicar a Jesús. Miles escucharon sus enseñanzas. Miles fueron sanados, fueron libertados. Comieron cuando Jesús les proveyó también el alimento natural. Pero al final, porque ya Judas no estaba, 11 eran los que estaban firmes, más algunas mujeres, dice la Biblia. Y a veces pienso, ¿por qué en este tiempo unos cuantos han pasado por nuestra iglesia, por nuestra comunidad y no han perseverado? Pero vuelvo entonces a pensar en Jesús, en esos 3 años que Él estuvo en la tierra, que le habló a miles y miles y miles de personas. Pero cuando Él se va, dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 12, acá está. Dice, entonces volvieron, después que Jesús se fue, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Veo un grupo de hombres y mujeres que calculo no eran más de 20 o 25, que estaban ahí reunidos en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Yo pienso, si Jesús fuera solamente humano, si Jesús no hubiera ascendido a los cielos y hubiera visto y sigue viendo todo lo que está pasando en el mundo espiritual, los millones y más millones que se están convirtiendo al Señor, pero como ser humano quizás se hubiera sentido fracasado. 3 años le estuve predicando a miles de personas y cuando me voy les digo que se queden esperando, no hay más que un grupo de quizás 20 o 25. Luego, al otro versículo, veo que algunos más se comenzaron a añadir y entonces ya eran como 120 los que estaban en el aposento alto. Luego viene la predicación de Pedro, la gente que se conmueve de corazón, se compunge por la palabra, son convertidos, son bautizados, leímos, y entonces aumenta la congregación a algo más de 3.000. En el capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5.000. Más mujeres y niños, estamos ya hablando de 10, 12, 15.000 personas. Y luego los apóstoles, los discípulos siguen predicando y vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia avanza, cómo la iglesia crece a través de la persecución en Jerusalén. A veces decimos que la persecución es mala, pero a veces la persecución, como en el caso de los discípulos en Jerusalén, hizo que salieran por todas partes y salieron predicando. Iglesias se fundaron por todos lados. Y entonces dice el capítulo 9 y el verso 31, dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Este es un texto para hacer todo un mensaje. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Queremos sin duda una iglesia, una comunidad que crezca, que sea grande. Para eso estamos en este lugar, para eso estamos predicando, para que muchos hombres y mujeres reciban al Señor. Y con Dios trabajando en nosotros, y con Dios trabajando con nosotros, creo que se logrará. Creo que lo lograremos. Esa es mi fe y esa creo que también es la fe de todos que hemos puesto la mano en el arado, que hemos tomado la red, la hemos tirado y estamos trabajando para esa meta. Ahora, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿De qué manera? No lo sé. Nosotros lo que hacemos es sembrar, es tirar la red, es compartir nuestra fe. El resto se lo dejamos al Señor, como decía el domingo pasado. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Incluso no sé si yo lo veré algún día, o si serán quienes me sigan los que verán la iglesia crecer y ser grande. Pensaba en mis abuelos que dedicaron su vida a servir a Dios y nunca vieron los resultados grandes que hubieron de la siembra que ellos hicieron. Por ejemplo, en Montevideo, mis abuelos maternos trabajaron unos 12 años y cuando ellos terminan su etapa de misiones y se van a jubilar, dejan en Montevideo una iglesia de unos 80 personas. Pero habían sembrado con lágrimas, habían trabajado durante esos años
como yo sé que trabajaron, porque viví con ellos los primeros años de mi niñez. Pero no vieron que luego de pocos años vino una explosión, un avivamiento en la ciudad, y miles y miles y miles se convirtieron al Señor. Yo viví la etapa, tenía 10 años cuando ellos volvieron a Suecia, y había 80 personas más o menos en la iglesia. Y cuando terminé mi etapa por el año 82, en la iglesia en la cual ahí estaba trabajando, luego fundamos otra iglesia, ahí había más de 6.000 miembros. Ellos no lo vieron, pero quienes le siguieron, pudieron ver cómo la iglesia fue creciendo. Ahí también, en esa iglesia, me acuerdo, pasaba gente, se convertía, se iban, algunos no perseveraban, otros se iban a otras iglesias. Pero la obra seguía avanzando. Mis abuelos paternos empezaron la obra en Río Grande do Sul, la parte más sur de Brasil. Empezaron con una persona que entró al saloncito que tenían, porque afuera caían pingüinos de punta, era un diluvio, y vio una puerta abierta y salió corriendo y se metió y se sentó. Y ahí el abuelo le predicó y lo entregó al Señor. Fue el primer miembro de la iglesia en ese lugar. Pasaron muchos años, ellos se fueron. Vieron sí la iglesia crecer, pero no de la manera que hoy. Solo en el estado de Río Grande do Sul, la iglesia Asamblea de Dios, fundada por mis abuelos, tiene más de 500.000 miembros. Por eso digo, ¿cómo, cuándo, de qué manera? No sé. Lo que sé es que Dios nos dará victoria, que Dios nos ayudará a crecer, que mientras sigamos compartiendo nuestra fe, que mientras sigamos sembrando, vendrá la cosecha. Bendito sea el Señor. Queremos una comunidad más cálida. Dice el verso 46 que leímos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Perseveraban unánimes, estaban juntos, había unidad en el pueblo, había alegría, había una linda atmósfera de paz, de bendición. Queremos una iglesia que sea aún más cálida, más calurosa en nuestra recepción. Y eso se logra a través de amarnos más el uno al otro. Se logra a través de la unidad en el espíritu entre cada uno de los miembros de este cuerpo. Eso fortalece, queridos, nuestras relaciones. Queremos que nuestras relaciones como cuerpo de Cristo, como miembros de esta comunidad, se hagan más fuertes, se fortalezcan. Y la comunión nos ayuda a vivir una vida mejor. La comunión nos ayuda a vivir una vida más feliz. Al tener unidad también con nuestros hermanos y hermanas, podemos ser confortados el uno al otro. Podemos ser animados el uno al otro. Podemos sentir y recibir apoyo de nuestros hermanos y nuestras hermanas, aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir. No sentirnos solos, sentir que somos parte de un cuerpo, sentir que somos parte de una comunidad donde nos ayudamos, donde nos apoyamos el uno al otro, donde vemos las necesidades que tienen los demás. El apóstol Pablo escribe a los romanos lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso es lo que Dios quiere para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere, amigos o hermanos que nos escuchan, para el lugar donde tú te encuentras, ya sea una iglesia, un templo, una casa familiar. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¡Qué palabra! Como para hacer un tremendo estudio bíblico. El apóstol Pablo le escribe a Filemón. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Sabes que en el amor de tu hermano y de tu hermana podemos ser consolados? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Han sido confortados los corazones de los santos. Qué bueno es saber, por supuesto, que contamos con el Señor. En ese sentido nunca estamos solos. Pero saber que estamos en medio de una comunidad, en medio de una iglesia, donde todos nos importamos el uno del otro, donde al saber que alguien está pasando mal, enseguida de alguna manera, o le visitamos, o lo llamamos, o les mandamos un mensaje, pero entre todos poder confortarnos el uno al otro, poder animarnos en los momentos difíciles que tú y yo todos pasamos. Todos pasamos diferentes momentos en nuestra vida y por eso es bueno saber que tenemos hermanos y hermanas que piensan en nosotros, que se importan de nosotros, que están dispuestos a ayudarnos, a consolarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos una comunidad más fuerte. Queremos una iglesia que crezca y que se haga fuerte, fuerte. Y eso lo lograremos, y vuelvo a repetir, a través de la unidad y también a través de nuestro servicio a Dios, pero también nuestro servicio a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Estamos para servirnos el uno al otro con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Leía, ahí donde leímos, perseveraban en la comunión. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Siempre uno la lee y puede haber leído algo 1000 veces y de pronto, pero ¿y acá qué dice? Como que algo, una luz aparece. Perseveraban en la comunión y no dice con el Señor. No dice. Claro que si nos damos cuenta cómo vivían, tenían una gran comunión con el Señor, pero no dice eso ahí. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Unos con otros. Iglesia, yo sé que a veces, dejémoslo ahí. Lo que quiero decir es que todos somos distintos. Dios nos ha hecho así. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, ¿verdad? Nos gustara lo mismo, comiéramos lo mismo, si a todos los hombres les gustaran las mismas mujeres, o a las mujeres les gustaran los mismos hombres, ¡qué lío! Bueno, eso fue un paréntesis para que se rieran un poquito, no se están riendo. Pero todos somos diferentes, el Señor nos ha hecho así. Unos hablan mucho y no miran a ningún lado, ya están reaccionando. Otros son más callados. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Ni uno es mejor que el otro, ni el otro es peor que el otro. Simplemente que somos así, es nuestro carácter. Uno habla más y el otro es más callado. Uno se pasa riendo, se ríe. Aunque esté triste, se ríe igual. Y otro no, otro es más serio. Somos diferentes. Uno es más extrovertido, o sea, aparece más, es más jocoso, es más dado, como parece que siempre estuviera ahí. Y no es que se quiera hacer ver, no es el carácter. Otro es más introvertido,
Desearía estar siempre metido en un rinconcito, estar ahí tranquilo, adorando a Dios, comiendo con los hermanos, pero sin mucha bulla, sin llamar mucho la atención. Yo sé lo que estoy hablando porque Dios me ha tenido que cambiar mucho cuando me llamó a servirle y a pastorear. Y quienes son mi familia saben que si hay que preguntar algo a alguien, alguna autoridad o algo, que vaya otro, porque yo no me animo a llamar y protestar y que vaya otro, porque es que somos así. Uno extrovertido, otro introvertido, somos diferentes, todos somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes, ¿lo entiendes así? Dios nos ha hecho diferentes. Por eso, dejemos de lado nuestras diferencias. Dejemos de lado nuestras diferencias y juntos crezcamos en el amor. Y juntos crezcamos en el amor, juntos crezcamos en la comunión, juntos crezcamos en la unidad el uno con el otro. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en la iglesia en Éfeso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué palabra, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿En la iglesia? ¿En la calle? ¿En la casa? ¿Con nuestros familiares más cercanos? ¿Cómo hablamos? ¿Será que les entristecemos con nuestras palabras? Pero tengamos presente que también podemos entristecer al Espíritu de Dios. Podemos entristecer al Espíritu de Dios. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia. Antes dice: sed benignos, misericordiosos. Aquí no lo dice, pero la Biblia en varios lugares nos dice pacientes. Seamos pacientes, seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Bendito sea el nombre del Señor. Leíamos: y perseveraban, y salteo la doctrina, ya vamos a llegar ahí, pero perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la unidad, en la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer hoy, y en las oraciones. Qué importante, iglesia, es que seamos fuertes en estas cosas que la Biblia nos enseña, que seamos fuertes en la unidad, en la oración, en el estar juntos. Qué importante es esto para que juntos seamos fuertes. Hay, diría yo, casi un grito de guerra en muchos países. Si está bien o mal utilizado, no entro en el tema. Pero es una realidad. La famosa frase: el pueblo unido jamás será vencido. Y así es en todos los órdenes de la vida. Y así es también en la iglesia del Señor. El pueblo unido será más fuerte. El pueblo unido no será vencido. Lo habrán escuchado 1000 veces, pero
el ejemplo del palillo, del escarbadiente o como le quieran llamar. Solito, así ya se partió. Pero cuando somos una comunidad como Nueva Vida, alguien se anima a venir y tratar de partirlo, porque juntos seremos fuertes. Porque juntos seremos fuertes. Vamos a el cuarto, más profundo. Queremos una iglesia más profunda. Y aquí sí viene. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Queremos una iglesia más profunda en el conocimiento de la palabra de Dios. Que no andemos por arriba nada más. La bendición de Dios y después no mucho más. Soy salvo, voy al cielo y punto. Pero lo que queremos es una iglesia que sea más profunda, que conozca la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios. Profundos en el conocimiento de la palabra de Dios. Seguir a Jesús en un verdadero discipulado. Podemos ser, por un lado, seguidores de Jesús. Está bien. Estamos en el camino y nos vamos al cielo. Pero qué bueno es llegar a ser un discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús que está ahí a los pies de su maestro cada día, aprendiendo más, conociendo más, pareciéndose más a Él. Ser un discípulo de Jesús. Bendito sea Dios. El tener una comunión más profunda con Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de las oraciones, queridos, nos dará más estabilidad en nuestra vida cristiana. Nos ayudará a permanecer más firmes. Nos ayudará a perseverar. Que pasen los años y que sigamos ahí firmes. Firmes. Qué lindo es ver, lo veía en Uruguay, personas que los conocí de jóvenes y pasaron los años y ahora ya estaban bastante mayores, por no decir ancianos, y ahí estaban en la iglesia, seguían firmes, perseverando. Y el ser profundos en el conocimiento de la palabra y en las oraciones nos ayudará a mantener esa estabilidad en nuestra vida cristiana y podremos ser perseverantes. ¿Por qué unos vienen y se van y vienen y se van? No hay profundidad, no hay raíces. Mucho para arriba, pero no hay raíces. Viene cualquier viento y se lo lleva de lado. No sé si ustedes han visto un dibujo de una planta, o yo lo vi de una zanahoria, y salía un pedacito así para afuera, pero había una raíz profunda de no sé cuántas veces más fuerte de lo que aparecía arriba. No es fácil sacarlo, cualquier vientito que pasa no se lo lleva nomás, porque hay raíces profundas. Queridos, tenemos la palabra de Dios. El otro día veía un pequeño video de cuando en un lugar en la China, donde estaba prohibido el evangelio, aunque la iglesia debajo de la, ¿cómo se dice?, la iglesia secreta está creciendo como nunca antes. Desesperados, cuando llegó un paquete con Biblias, se tiraban desesperados para agarrar una Biblia o un Nuevo Testamento. Nosotros que la tenemos en abundancia, porque podemos comprarla, podemos recibirla. Yo tengo Biblias en casa mías, de mi abuelo, de mi abuela, de mi madre, diferentes versiones. Pero ¿será que realmente profundizo como debería profundizar? Yo mismo tengo que hacerme un examen de conciencia. Eso nos ayudará a tener raíces profundas en la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos ayudará a perseverar.
Aleluya. Y lo último, más ancha. Lo que quiero decir es que queremos una iglesia más ancha, más amplia, más generosa. A través de compartir con nuestros hermanos necesitados. Que no sea yo, siempre yo y nada más que yo. He estado estos días diciendo una palabra varias veces y cada vez se me ha hecho más linda la palabra compartir. Compartir. Qué linda palabra cuando la utilizamos. Qué linda palabra cuando la ponemos por obra. Compartir. Compartir. Leímos ahí el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No les digo que vendan todo lo que tienen en la casa, porque gracias a Dios no hay tanta necesidad en el pueblo. O sea, no es eso a lo que voy. A lo que voy es que seamos más generosos en compartir con nuestros hermanos. Capítulo 4, verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Estamos viviendo en otro tiempo. Claro, si quieren vender las cosas y traerlos a los pies del apóstol, no me enojo. Era otro tiempo que estamos hablando. Lo que yo quiero, porque se hizo fuerte en mí, es que seamos más generosos, más amplios en compartir con los demás. Y si hay una necesidad, hablemos de la necesidad. Me acuerdo en uno de los viajes que hice a Uruguay primeros, hablando con mi abuelo, vivía ahí detrás de la iglesia de Filadelfia, hablando de las necesidades que hay en Uruguay. Y él me dijo, ¿alguna vez se lo dijiste a tus pastores, al secretario de la misión? No, Dios va a proveer, pero hable de las necesidades. ¿Cuántas veces hablas con ellos? Habla de las necesidades también. Y bueno, introvertido, me costó mucho hablar de las necesidades, pero lo hice. Y Dios bendijo con container de cosas que llegaron para bendecir a los hermanos y a las familias necesitadas. Si hay necesidades, compártelas con tus hermanos y hermanas. Como decía mi abuelo, los pastores acá no son adivinos. Si tú no les dices, ellos no saben la necesidad que tienes. Compartir. Compartir. El escritor a los hebreos dice, y no se olviden de la ayuda mutua. Y yo pensaba cuando leía este texto, no se olviden de la ayuda mutua. Hoy yo puedo estar en necesidad y ustedes me ayudan a mí. Pero vio cómo es la vida, va dando vueltas y va cambiando, y mañana es alguno de ustedes el que está en una necesidad extrema. Y bueno, entonces yo también puedo ayudarles. La ayuda mutua, porque la vida va cambiando para todos. Dice un texto de los Proverbios, el alma generosa será prosperada. El generoso será bendito. Lindas palabras. Y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia en Galacia. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. A veces uno se cansa de ayudar a alguien que ni siquiera te dice gracias. No sé si les ha pasado, seguramente que sí. Ni siquiera gracias.
O sea, no es que están obligados, no es que uno lo espera, pero uno piensa en lo mínimo que uno puede hacer. Si alguien me ayuda, me da algo, decirle gracias. Pero el apóstol se ve que pensaba y sabía de esto, por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cenaremos. Si no desmayamos, a su tiempo tendremos la recompensa, no de las personas, pero sí del Señor, que todo lo ve, que no se le pasa nada por alto, ni lo bueno ni lo malo. A su tiempo cenaremos, dice el apóstol. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante poder compartir, ayudarnos unos a otros en las necesidades de la iglesia. Termino. Queremos una iglesia, una comunidad que sea más grande, más cálida, más fuerte, más profunda en sus raíces, más ancha y amplia en la generosidad. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hagamos lo que podemos. Hagamos lo que podemos. Más de lo que podemos no se puede. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, hagamos lo que podemos para que esto sea una realidad. A ustedes que me miran por internet, pero también a nosotros. Y no digo que no lo tenemos todo esto. No digo que no lo tenemos, pero siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Y prepararnos para cuando Dios nos empiece a mandar más gente necesitada de amor, necesitada de comunión, necesitada de nuestra generosidad. Y nos vamos preparando. Bendito sea el Señor. Y termino diciéndote, recuerda, hermano y hermana, que justamente tú eres muy valioso para Dios. Tú eres muy valioso para Dios. Tu hermano, tu hermana, tú. Somos muy valiosos para Dios. Y también para la comunión entre los hermanos. Tú eres valioso para mí, hermano, hermana, porque somos una comunidad que queremos vivir juntos en armonía, en unidad y ser felices. Juntos con Dios y juntos unos con otros seremos fuertes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudarás a ir poniendo por obra cada cosa, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Hay algunas cosas, Espíritu Santo, que tú me has hablado de una manera especial a mí. Y seguramente, Espíritu Santo, tú estás hablando y has hablado de una manera especial en determinadas cosas a mis hermanos o hermanas. Sigue hablando a nuestras vidas y sigue obrando en nuestras vidas. Para que podamos mejorar en nuestro caminar cristiano. Para que podamos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Que sentados a los pies del Maestro podamos ir aprendiendo más, conociendo más, pareciéndonos más a Él. Es un proceso, Señor. Un proceso que quizás muchas veces es largo. Será un proceso de toda la vida. Pero es lo que tu palabra nos dice. Que esa salvación que tú nos has dado al comienzo de nuestra vida contigo se irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo. Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos en las áreas que tú quieres y que tú sabes que necesitamos perfeccionarnos. Padre, sea bendito tu nombre. Aleluya. Bendito sea, Señor. Bendito.